Problemas comunes, historias singulares. Todos tenemos problemas que se parecen a lo de los demás. Ansiedad, depresión, desconfianza, celos, adicciones, obsesiones, dramas, etc. El psicoanálisis nos enseña que por más que el padecimiento tenga el mismo nombre, es por una historia diferente. No hay dos sufrimientos iguales. En Terapia Abierta queremos dar cuenta de eso. Conversamos con personas que tienen un problema común con una historia particular. Ellos se animaron a hacer algo con esa historia para llevar su vida de la mejor manera posible con lo que les tocó vivir. Terapia Abierta. Entrevistas con una mirada psicoanalítica. Para apoyarnos te invitamos a seguirnos en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube donde podés ver los videos de las grabaciones. Tenemos un segundo ahí fijo como para sacar alguna foto. Bueno, Max, bienvenido. Un placer tenerte acá. Gracias, en Terapia Abierta. Gracias. Max, contanos, ¿qué te llevó a vos a ser rabino? Siempre me gustó enseñar. Además, crecí en una casa nada judía, nada religiosa, y conocí el judaísmo de una manera muy, muy particular. Mi mamá se convirtió al budismo antes que yo nací, así que aunque judía de nacimiento, pero me dio una educación budista. Mi papá, una persona muy intelectual, no creyente, absoluto en contra la religión, la religiosidad, la espiritualidad en general. Y cuando descubrí la espiritualidad a través de la Kabbalah, que es el misticismo, la mística dentro de la tradición judía, me quedé tan fascinado con esto, me acerqué de vuelta a mis orígenes, al judaísmo, y dije, esto es algo que hay que enseñar. Entonces quiero ser rabino, y esto lo decidí a los 12, 13 años. Y dije, quiero ser un rabino porque quiero enseñar, quiero transmitir toda esta belleza, toda esta espiritualidad que hay dentro de la tradición, que la gente no quede solamente con el ritual, con la ley, con la tradición, que se nutran de sabiduría y de espiritualidad. De ahí fue mi decisión, para enseñar. Pero para enseñar algo en particular, que por lo que escucho hasta ahora, lo poco que me vas contando, que tiene que ver con que la gente no se quede con el ritual. ¿Cómo es eso? Así es, esta siempre ha sido una misión que tuve, o sea, siempre vi en el mundo judío y también fuera, en la religión en general, están los que son cercanos a la religión, a las leyes, a las prácticas, a los ritos, pero siempre he sentido que el que no, como que se pierde de esta espiritualidad. Entonces, no tienes que ser solamente el religioso sin espiritualidad o el no religioso y sin espiritualidad. O sea, ¿por qué no buscar espiritualidad de las fuentes y vivir tu judaísmo y vivir tu vida con espiritualidad? Entonces mi enfoque ha sido siempre traer espiritualidad, traer esta vida, esta alma al cumplimiento de la ley, de la tradición, que no sea algo solamente estricto y dogmático y que lo haces porque todos hicieron, yo tengo que hacer, mis padres hicieron, yo tengo que hacer también. Este ha sido siempre mi lema, mi motivación. ¿Y qué crees que hizo que en vos fuera esta tu motivación y no otra, como puede ser la de otros rabinos? De hecho, quizás la mayoría, sí, por lo menos de los que yo conozco. Creo que el hecho de que tuve esta educación de muchísima espiritualidad del lado de mamá, con meditación, con el pleno entendimiento de la continuidad del espíritu después de la muerte, o sea, de la inmortalidad del espíritu, crecí con esta conciencia de que la dimensión espiritual es la existencia, es el lugar en que pertenecemos, y la materia es donde estamos aprendiendo, es un aprendizaje. Crecí con esta conciencia y a la vez con el pensamiento crítico de mi papá, muy intelectual, muy científico, muy empírico, y creo que esta combinación me hizo primero buscar la lógica en la religión, por un lado, y por otro lado buscar también la espiritualidad. Porque, a ver, capaz que sí, yo hablamos y yo te entiendo, pero capaz que no todos los que escuchan, ¿cuál sería la diferencia entre las leyes, sí, de la religión, los rituales y la espiritualidad misma? La espiritualidad es lo que da sentido a la ley. De acuerdo con la Kabbalah, con la tradición mística del judaísmo, la ley no es el propósito en sí. No es que Dios espera que hagas tal cosa. La ley es una herramienta para la expansión de la conciencia. Entonces, cuando yo observo el Shabbat, por ejemplo, la práctica del descanso sabático, el propósito no es descansar en el sábado, no criar en el sábado, no trabajar en el sábado, y el cumplimiento de la ley es lo que me acerca a lo divino. No es esto.
no es esto que Dios está esperando de mí. Es la conciencia, esta conciencia del mindfulness, esta conciencia de que no viniste acá a crear todo el tiempo. Tienes que desconectarte un poco del trabajo, del futuro, de los planes, de la tecnología y estar una vez en la semana. Tienes que hacer este detox mental y espiritual y estar. Entonces, la ley y el ritual es un medio y una herramienta para la expansión consciente. Entonces, cuando hablo de espiritualidad, me refiero a esta expansión de espíritu, permitir que el espíritu se exprese, que la sabiduría interna y que tu alma se exprese. Entonces, la ley puede ser vista desde lo dogma, desde la restricción, tienes que hacer, si no, no eres un buen judío, no eres una buena persona. Y la espiritualidad va mucho más allá que esto, es lo que me da la ley. La ley sin conciencia es nada, es nada. ¿Y nunca te ha dado problemas esta siempre, visión? siempre. A ver, contame. Hasta hoy. Cuando yo digo la ley no es el propósito, no es el objetivo final, la ley es un medio para, en el mundo más, no es en el mundo más ortodoxo, porque hay mentes despiertas, hay almas despiertas, conciencias expandidas en el mundo ortodoxo y no ortodoxo, en siempre. Pero las mentes más limitadas, así lo veo, estas almas poco libres, sí, siempre me han dicho que esto hace que la gente crea que la ley no es importante, ¿no? Como rabino, no puedes hablar esas cosas. ¿Se te Yo les ocurre? digo, esto es lo contrario, esta es misión, esto es lo que hay que hablar. ¿Y se te ocurre algún evento en particular donde te hayan hecho problema? Hay muchos. La Kabbalah, ¿saben? Es la sabiduría oculta de la Torá y de la tradición judía, la tradición mística judía. Y es una sabiduría que ha sido siempre guardada bajo 7 llaves, porque se trata de un entendimiento profundo de la realidad, un entendimiento profundo de los textos sagrados. Y si no estás preparado para lidiar con determinados conceptos, puedes malinterpretar todo. Entonces, muchas veces he hablado de conceptos de la Kabbalah que para mí, estoy familiarizado con esto y hablo de estos conceptos. Y para muchos que están más familiarizados con la religiosidad, la regla, puede sonar grandes heresías, como pasó con Spinoza, Baruch Spinoza, cuando dijo Dios es todo. No vean a Dios como este ser de barba blanca que está ahí, que le importa que hago, que deje de hacer. Dios es la sabiduría infinita que rige el universo, es la gran mente, es la fuente de toda la vida. Y eran ideas que en aquellos tiempos eran más mal vistas, pero son ideas de la Kabbalah. Hoy podemos decir todo esto con más libertad. Aún así, tanto sí causa problemas, pero es mi misión, es mi misión. Sí, sí. Sí, de hecho yo te he escuchado decir cosas que nunca un rabino me dijo. Capaz que me hubieran acercado mucho más al judaísmo desde ese lugar, Desde ¿no? este Porque approach. a mí siempre me generó ese como que cierto rechazo a todas las leyes que había que hacer. Digo, ¿para qué? Bueno, ¿será tan importante poner el pan de este lado y no del otro? Bueno, Claro. tantas cosas. Y esta es la belleza de la ley. La belleza de la ley es generar conciencia, es generar disciplina y conciencia. Que te preguntes, ¿por qué cuando voy a hacer la bendición del vino en el viernes de noche tengo que tapar el pan? ¿Por qué? Porque hay una orden. Primero se bendice la comida y después la bebida. Se acaba de bendecir la bebida, tengo que cubrir el pan. ¿Por qué? Para que el pan no se avergüence que estoy descumpliendo el orden. Pero el pan se avergüenza, claro que no. Pero es para generar este sentido, esta sensibilidad de que hasta con el pan me preocupo, porque como estoy haciendo algo diferente del orden, que el pan no se avergüence. Si yo genero este tipo de conciencia, ¿cómo no me voy a preocupar que tú no te avergüences? Que la persona que está a mi lado no se avergüence. Entonces, es siempre así. El propósito de la ley es si no generar tapas el pan conciencia. ya no funcionó nada y ya el Shabbat no funciona. Ahí depende cómo lo ves. Entonces, el que se fija en la ley de tapar el pan está preocupado con eso. Pero hay que entender el propósito de todo esto y el alma de todo esto. La belleza de la Torah y la belleza del judaísmo y de la espiritualidad en general es entender el propósito por detrás de cada ritual, por detrás de cada tradición. Yo quiero indagar más en la construcción de Max, de por qué llega a ser rabino, un rabino rebelde, te llamaría yo, no sé si vos le pondrías así, pero sí, un diferente. Pero antes te quiero preguntar algo que me está rondando la cabeza y te lo quiero preguntar, capaz que te comprometo, no sé, pero digo, ¿el judaísmo es solo para judíos? El judaísmo, la sabiduría del judaísmo y la esencia del judaísmo es universal.
De hecho, dicen los textos sagrados que la Torá, el texto bíblico, o sea, los 5 libros, ¿no?, de lo que se conoce en el mundo cristiano como Antiguo Testamento, la Torá fue dada, fue revelada, la sabiduría de la Torá, o el alma de la Torá fue revelada en el Sinaí, que es en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque es tierra de nadie, de todos. Para que nadie diga, no en Egipto, no en Israel, fue dada en el desierto porque es tierra de todos. Cada ley de la Torá, aunque parezcan leyes muy específicas, ¿no?, de ritual del pueblo judío, cada ley tiene su alma, tiene su gran enseñanza universal. Entonces, esta universalidad del judaísmo, que es lo que sale de cada valor, esto es para todos. No hace sentido que una persona que no sea de tradición judía tome esto como algo suyo, como a nivel de religiosidad. Así lo veo, ¿no? O sea, cada uno nació, así lo vemos, cada uno nació donde su alma eligió nacer, cada uno está viendo donde tiene que estar. En el judaísmo no buscamos conversos, no estamos diciendo tienes que ser judío. Tú naciste donde tu alma pidió nacer, y es importante que te conectes con tus raíces y con el lugar en que naciste y que busques la sabiduría de tu pueblo y de donde naciste. Pero el que quiera nutrirse de sabiduría de la Torá y del judaísmo, nadie tiene el monopolio y nadie es embajador de Dios, y esta sabiduría es sin duda una sabiduría universal. Muy interesante. Pero bueno, entonces sí, indaguemos eso. ¿Vos trajiste algo? Permiso, voy a intervenir en tu discurso. Libre. Vos trajiste, cuando yo te pregunté por qué sos rabino, lo primero que conversaste fue que tu madre era budista, que tu padre era un científico, no sé si ateo, o eso lo escuché en otro momento. Sí. No sé si seguirá siendo alguno de los dos. Sigue más. ¿Y por qué crees que trajiste a tus padres lo primero que te apareció? Es que son mis orígenes, así es como me desarrollé. O sea, soy lo que soy gracias a ellos, y todo mi pensamiento crítico se desarrolló ahí en esta etapa, entre los 9, 13 años. Ahí siempre fui algo rebelde, y siempre fui bastante cuestionador de los dos lados, de mi papá y de la mamá. No me fue fácil entender que realmente hay una dimensión espiritual, lo cuestioné. Y los menciono porque estoy convencido de que nací ahí, elegí a ellos para tener esta base y estas enseñanzas, estas vivencias de los dos lados, desde el lado crítico y desde el lado sensorial o intuitivo de mamá. Y sin dudas ahí fue donde construí gran parte de lo que soy hoy. Surgió y creció y se desarrolló en esta etapa de mi vida. Sí, y lo rebelde, ¿de dónde? De otras vidas, de otros mundos. Nací así. ¿Sabes algo interesante? Que en la noche de Pesaj, de la Pascua judía, cuando contamos la historia de nuestros ancestros y contamos la historia del Egipto y la esclavitud, empezamos el relato diciendo, Arami Oved Avi, mi ancestro Abraham, mi padre Avi, era un buscador. Oved, la palabra Oved quiere decir perdido, pero perdido en el sentido de rebelde, buscador. Así empezó el pueblo judío, con un hombre rebelde que no estuvo de acuerdo con lo que había en su entorno. Decía, todo lo que están haciendo, idolatría, hacer sacrificios humanos, o sea, todo lo que hacían era demasiado bajo y no le hace sentido. Entonces Abraham se rebeló en contra de todo esto, y así surgió el judaísmo, de un rebelde, de un perdido, Oved, buscador, que estaba buscando. Y el rey dijo, si tú seguís con estas ideas, te vamos a tirar en el fuego. Tienes que decir lo que dicen todos. Y Abraham dijo, pues que me tiren en el fuego. No voy a vivir una vida que no es real, no voy a vivir una vida de verdad. Y así decimos cada año. Mi padre, esta es mi esencia, mi padre era un buscador. ¿Yo por qué voy a ser diferente? Es un fundamento en el judaísmo. La libertad, la rebeldía es un fundamento. Qué grandes judíos no fueron rebeldes. Tenés un Freud, tenés un Einstein, tenés un Newton, un Spinoza. Estamos hablando de mentes rebeldes. Es parte de, y esto es fundamental en la espiritualidad. Una persona espiritual es un buscador. Cuanto más hambrienta y despierta está tu alma, más vas a buscar y más vas a romper lo que tienes que romper. Y vos traes esto de rebelde y buscador como dos palabras que te nombran. Sí, ¿no? Sí. Son palabras que me gustan. ¿Vos hablaste de otras vías? ¿Lo dijiste al pasar o realmente tuviste alguna experiencia que te lo reveló? Tengo una experiencia que me reveló mi mamá antes que
creo que es la primera vez que hablo esto en público, pero de manera abierta. Gracias. Pero mi mamá, cuando falleció su papá, antes que yo nací, mi mamá tuvo algunas experiencias de mediunidad en que pudo contactarse con mi abuelo en el espiritismo en Brasil, experiencias mediúnicas y a través de un medium. Y pudo contactarse con mi abuelo algunas veces. Y en un momento esta conexión se paró, se deshizo. Y el medium dijo a mi mamá, esta conexión se deshizo, lo más probable es que tu papá va a reencarnar en el entorno familiar. Y cuando se da el desencarne de esta manera, por el vínculo que tenías con tu papá, que tu papá te cuidaba y tenían un vínculo muy, muy fuerte, lo más probable es que él encarne en ti. O sea, que tú vas a quedar embarazada y él va a encarnar en ti. Mamá dijo, esto es imposible porque yo ya no puedo tener hijos. Hace 12 años que hice atela en las trompas, yo no puedo tener hijos. Y bueno, entonces, no sé, 9 meses después, acá estoy. 12 años que mamá no tenía hijos. Increíble. Entonces, y varias experiencias, que esto sí no voy a contar, pero varias experiencias en mi vida de ensueños o afinidades o memorias, todo muy sutil, pero que a mí me marcó muchísimo, que me conectan con mi abuelo y con lo que fue mi abuelo. Pero sueños. ¿Y qué fue tu abuelo? Mi abuelo fue un gran sabio, fue un gran hombre, fue una persona que era pura bondad, pura sabiduría, de Marruecos. Y siento esta conexión. Y es más, la relación que tengo con mamá siempre ha sido desde muy pequeño, siempre ha sido como que yo soy el papá y ella es la hija. Yo soy la que recuerdo tomar sus remedios, yo soy la que administro su dinero, yo soy el que le tiro la oreja. Y ella dice, acordate que eres mi hijo, por lo menos en esta encarnación, eres mi hijo. Pues nunca dudé de la reencarnación. El concepto de reencarnación para mí siempre fue lo natural, lo obvio. Y después lo vi en la Kabbalah, en el judaísmo, en la tradición judía, el concepto de Gilgul Neshamot, los círculos del alma, la rotación del alma. Es el concepto que en el budismo lo llaman de samsara. Es este sistema de rotación del alma hasta que el alma cumple con su misión y se va. Para mí eso nunca fue una duda. Siempre fue un gran hecho. Perdón que miro esto cada tanto, es que soy mi propio productor. Y muy bien. Quiero mirar que, a ver, disciplina. Si levantamos, bien, funciona. Y me quedé con ganas de saber más de tu abuelo, ¿qué era? ¿Él era rabino también o solo? No, era un judío marroquino tradicional, que llegó a Brasil muy temprano, tuvo que dejar su familia ahí, una historia muy, muy peculiar. Mi abuelo vino muy solo, o sea, vino absolutamente solo y se desconectó de su familia de adolescente muy temprano, y siempre decían que era una persona que tenía esta sensación de solo, estaba solo, se sentía muy solo, y esta es una sensación que me ha acompañado gran parte de mi vida. Aún está acompañado y teniendo mis padres, mi familia y mi hermana, y gran parte de mi vida tuve que lidiar con esta sensación que como de una soledad, pero algo abrumador. A ver, ¿y qué asocias con esta soledad? Desde la espiritualidad, o sea, no me hago autoterapia utilizando herramientas de la psicología, porque no encuentro, porque tuve una infancia plena, gracias a Dios, tuve una vida plena y acompañado y querido y abrazado, nunca me faltó absolutamente nada. Amigos, todo, o sea, no hace sentido la sensación de soledad, la sensación de no pertenecer o algún trastorno de disociación de identidad. Jamás, o sea, nada que se acerque a eso, así que lo atribuyo 100% a una cuestión espiritual. Creo que traigo en mi alma heridas de mi abuelo o heridas de vidas pasadas, y esto es un approach que es diferente de lo que tendrán los psicólogos y la psicología en general, que es que no puedes considerar la psique y el comportamiento humano y el sistema cognitivo y conductual solamente de acuerdo con sus vivencias en la primera infancia o crisis, etc. Llevamos una carga gigante de vivencias anteriores, y cuando desconsideras esta carga espiritual y las necesidades del alma, estás desconsiderando gran parte del ser. Entonces no puedes tratar la psique desconsiderando el alma. Coincido. ¿Y qué has hecho vos en esta vida con esa soledad que parece no tener una causa? La disfruto.
¿Cómo has logrado eso? Eso es parte de mí y creo que esto se tiene que ir de manera natural. O sea, siento que es un tikkun, en Kabbalah es un tikkun, es una corrección. Uno cuando trae estos vínculos con generaciones pasadas, con ancestros, heridas, dolores, culpas y que muchas veces son inconscientes, el lidiar con esto y el trabajar esto durante toda una vida es el tikkun, es la corrección transgeneracional. Y todavía no sé lidiar con esto, o sea, no es algo lógico, no es como pasaste un trauma, una crisis y haces terapia y te preguntas, haces psicoanálisis y libre asociación y con esto sanas. No hay respuestas racionales, tienes que lidiar con esto, aprender a lidiar con esto hasta que esto se sane. Pero me imagino que es doloroso. Es doloroso. Y vos dijiste que la disfrutás. Disfruto porque entiendo que el sufrir y el sentir este dolor es parte del tikkun, es parte de la corrección. O sea, el dolor, antes que se sane, el dolor tiene que expresarse. Y soy este canal, soy esta herramienta para que esta herida transgeneracional se exprese, pues que se exprese. ¿Cómo es eso de que el dolor tiene que expresarse para sanarse? No cuando tenés síntomas es porque hay un órgano que está enfermo. Entonces podés eliminar el dolor, pero no estás eliminando la patología, no estás eliminando la causa real de la enfermedad. Y muchas veces la fiebre es necesaria, muchas veces el vomitar es necesario, entonces el estornudar es necesario, el eliminar es necesario. Entonces si yo digo no quiero ni esto, ni esto, ni esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy ignorando la causa del dolor, estoy ignorando la esencia de todo esto. Entonces, si siento el dolor viene por algo. Entonces, el dolor que es fruto de mi sistema de creencias, que viene desde el sistema cognitivo, yo lo puedo trabajar, porque es la interpretación que hago de lo que sucedió. Pero un dolor que no viene del sistema cognitivo, ¿qué voy a hacer? No lo voy a reprimir, porque si el dolor está, por algo está. Capaz no puedo entender en este momento, tal vez no puedo entender, pero no puedo reprimir este dolor. Entonces, expresar el dolor, entiendo que es parte del proceso de sanación y por eso me alegro con el dolor. Porque estoy viendo el proceso y no estoy viendo el dolor, estoy viendo el proceso, es parte del proceso. Y otra vez esto de lo cognitivo, y yo sé que vos sos psicólogo, Sí. ¿Qué te llevó a estudiar psicología? ¿Fue antes de Rabino, después? El comportamiento humano, o sea, mi gran pasión es la espiritualidad, mi gran pasión es el alma, es entender el alma, los procesos del alma, los deseos del alma. El alma vino al mundo con el propósito de expandirse, de conocer, y el alma está fusionada con la conciencia. Entonces no puedes entender con profundidad la espiritualidad si no entiendes el comportamiento humano, si no entiendes la psique. De hecho, psique durante mucho tiempo se habló como alma. Ánima, alma, o sea, siempre fueron conceptos muy cercanos. Sí, la psuje en griego es alma, es en hebreo, lo que llamamos en hebreo de nefesh. Entonces hay una fusión entre conciencia, entre psique y alma. Entonces no puedes entender solamente lo espiritual, es importante que entiendas lo que es el templo del espíritu, que entiendas la mente, que entiendas el cerebro, que entonces la psicología es fundamental, la neurociencia es fundamental. La Kabbalah habla de que tenemos dos columnas a nivel de psique, en el mapa de la psique, en el mapa de la conciencia, que es el árbol de la vida. La columna derecha y la columna izquierda. La columna derecha está relacionada con el hemisferio derecho, izquierda con el hemisferio izquierdo. Entonces todo el diseño del cerebro está relacionado con el mapa de la psique. Quiere decir que la psique, la mente utiliza el cerebro y el alma utiliza la mente y el cerebro. Entonces son tres ciencias, el alma, el cerebro y la psicología y la psique. Entonces no puedes ignorar. Entonces cuando empecé mis estudios para el rabinato y empecé mis estudios a los 14 años, me fui a Israel a los 14 años, metí a una escuela ortodoxa para aprender las leyes y seminarios rabínicos, y en un momento dije, tengo que estudiar psicología. ¿Para qué? Para entender bien el comportamiento humano y para entender bien la psique. Esta fue la gran ¿Y eso motivación. estudiaste en Israel? Estudié psicología en Brasil. Primero me fui a Israel, terminé la escuela, el liceo ahí en una escuela ortodoxa, como una especie de seminario rabínico. Volví a Brasil, seguí estudiando en la yeshiva, que es seminario rabínico durante el día, la noche universidad, y después que terminé la universidad regresé a Israel. ¿En qué ciudad vivías de Brasil? En San Paulo. San Pablo. San Paulo, sí. ¿Y qué
¿Cómo fue la ida solo a los 14 años? Me imagino que no fue fácil, ¿no? Yo me sentía, hablaba de Abraham recién, del patriarca, yo me sentía como Abraham. Me sentía, ¿saben? Que Dios dijo a Abraham, dice la Torá, en el texto bíblico, es un texto que a mí me encanta, siempre me encantó. Dijo Dios a Abraham, Lech lecha me'artzeja u'moladeteja, vete de tu casa, de la casa de tus padres, del lugar en que naciste, el Aretz Asher Areja, la tierra que te voy a mostrar, que era una referencia, una mención a la tierra de Israel. Lech lecha en hebreo quiere decir vete leja, hacia ti. O sea, el irse de casa y del lugar en que creciste y que naciste es lo que te va a permitir ir hacia adentro. Y a la tierra que te prometo, no es literalmente la tierra física, que es una analogía a la tierra prometida interna de cada uno. Cada uno tiene que dejar ese entorno, dejar la superficialidad e ir hacia adentro. Entonces, la verdad que en aquellos momentos, no comparándome a Abraham, pero me sentía eso, sentía que estoy dejando mi casa, estoy dejando mis amigos, mi pasado. Me imagino que tus padres les habrá para ir a una mucho. tierra que no conozco, nunca fui, nunca había estado ahí, no sabía hebreo. No, a mi madre le encantó, porque mi mamá es una gran aventurera. Y mi papá dijo, no te doy permiso. Y yo le dije, yo no vine a pedir permiso, yo te vine a avisar que me voy. Y mi papá entendió que es seria la cosa. Así que ir a Israel para mí fue muy difícil. Luego que llegué a Israel, falleció un tío muy querido, una persona que para mí era una persona muy importante. En Brasil. Estaba en Brasil, entonces tuve que vivir ese duelo sin mis padres. Eran otros tiempos, no había WhatsApp, no había nada de eso. Y fue muy duro, pero es que crecí muchísimo con esto. El estar solo, a los 14 años, que necesitas el abrazo de tu madre, el abrazo de tu padre, no tener todo eso, independizarme. Empecé a trabajar ahí mismo en la escuela con trabajos comunes, ¿no? Y para independizarme en algún momento. Y fue la más grande decisión que hice en mi vida. Solo, rebelde. ¿Qué más se puede buscador. pedir? Y seguimos. Esto es, después en Israel, o sea, cuando volví de estudiar psicología, volví a Israel, ahí conocí a mi esposa, o sea, nos presentaron a mi esposa, que es uruguaya, y otra aventurera, otra buscadora, y empezamos con nuestras misiones. Tuvimos 4 años como rabino y rabanit es la esposa del rabino, como rabino y rabanit en Río de Janeiro, 4 años, después en Quito, en Ecuador, otros 3 años, ahora acá en Uruguay 7 años. Y nuestra misión ha sido siempre lo mismo, o sea, no llevar a la gente a religiosidad, sino mostrar la belleza y la grandeza de lo que es la espiritualidad dentro de su tradición, y hacer que el judaísmo sea más que religión, sea una expresión de la espiritualidad. Esa ha sido siempre la misión, hasta la fecha presente. Interesante. ¿Qué más? ¿Qué más se te ocurre? O lo que te venga a la cabeza, que vos tengas ganas de hablar. Se me ocurre que el estrés, la ansiedad, ¿no? Todas estas enfermedades modernas, que son modernas, todas estas enfermedades modernas y gran parte de los trastornos psicológicos que conocemos hoy, como la disociación de identidad, esto de que te ves en el espejo y no te sientes cómodo con lo que estás viendo. No me refiero a cuerpo y a estética, me refiero a cuando dices, creé un personaje y ahora creo que soy esto y no me identifico con esto, no me identifico con esta identidad. Pusimos nombres a estos sentimientos. Hoy en día esos son trastornos. Gran parte del desequilibrio a nivel psicológico, a nivel mental, se da de esta disociación que tienes con tu naturaleza espiritual, con tu realidad espiritual. Entonces, volver a la espiritualidad es fundamental si queremos alcanzar salud mental, el equilibrio, liberarnos del estrés, de la ansiedad. Tenés estrés porque te estás obligando a hacer algo que no quieres hacer. Si yo salgo a bailar toda la noche, me encanta bailar, yo puedo bailar toda la noche. Yo te voy a decir de mañana, Alan, estoy arruinado, mi cuerpo está roto. Pero no te voy a decir, ay, qué estrés, estoy bailando, qué estrés. No, porque estás cansado, pero no estás estresado. Entonces, cuando estás en sintonía, en la misma frecuencia que tu alma, que tu razón primi, como decimos en Kabbalah, con tu deseo interno, y estás alimentando tu alma, puedes cansarte, pero jamás te estresas. No es natural el estrés. Yo no me imagino una vaca estresada, un mono estresado. Ahí hay puros
lejos y pureza y vida. Un árbol estresado no es estrés, porque el ser humano es el único ser que logra desasociarse de su real identidad. Eso es tremendo. Y tal cual, así como lo dice, por ejemplo, Lacan, me hiciste pensar en un pasaje que él dice no hay relación sexual, ¿no? Él lo dice como muy abierto. Sí, como siempre y todo. Sí, y muy poco entendible, pero yo ahora, escuchándote, entendí capaz que algo nuevo en el sentido de que él lo habla más en los vínculos, como de que Sí. el ser humano no se relaciona como se relacionan los animales, que sin conflicto. El ser humano siempre hay un conflicto, el vínculo es el conflicto. Y ahora lo pensé como en el vínculo, por ejemplo, con el trabajo, con la vida misma, con el mundo, con Dios. Todo es a través de, no del alma, es decir, no del silencio, no desde la esencia o del instinto básico, sino, o primordial capaz que sería la palabra, Sí, sí. sino que es a través de las palabras, Lecturas, eso, de lecturas. Sí, nos construimos en seres noveleros, dramáticos, y todo es un drama, y todo es, mira cómo me habló, y mira en qué me puso, y mira cómo se relaciona conmigo, y que me mintió. Todo hay una novela, todo hay un drama por detrás. Es difícil que te concentres y seas natural, y que veas las cosas así como son. Por eso que en la espiritualidad se dice que es un concepto de la Kabbalah, que no se trata de que te conviertas en lo que no eres. Esto ya lo hicimos muy bien, en convertirnos en lo que no somos. Espiritualidad se trata de que dejes de ser lo que no eres. Esto es que es más fácil, porque ser lo que no eres es actuar, y la actuación es muy estresante. Tienes que estar pensando cómo voy a hablar, qué palabra voy a utilizar, no lo quiero ofender, quiero que mañana le pido un favor, entonces me va a dar, entonces mejor no digo. Y todo depende de algo. Te enamoras de alguien, entonces te vas a casar, entonces ya empieza todo este juego de guardar créditos. Yo tengo razón, mejor que yo tengo razón ahora, si mañana puedo no tener, tengo créditos de hoy. Todo hay que hacer una gran novela. Entonces, que te conviertas en algo que no eres y vivas en esta tensión es muy estresante. ¿Y cómo llevas vos ese trabajo contigo de volver a ser quien sos y no ser quien no sos? ¿Es algo que ya tenés listo? No, si ya estuviera listo, mi alma se hubiese ido. Si estoy acá es porque tengo mucho lo que hacer, pero es un trabajo constante, es un trabajo del día a día, porque a veces es muy cómodo elegir lo que no eres. Es muy cómodo. Yo ahora me estoy yendo de Uruguay en unos meses y estamos buscando nuestra próxima estación. Y no tengo idea, o sea, sé que me voy, no sé a dónde voy, entiendo que la misión acá se concluyó y lo siento, pero todavía no siento dónde será la nueva. Y está bien, no estoy apurado, y si tengo que tomar un sabático lo tomaré, pero conociendo lugares y comunidades y buscando, o sea, sigo en la duda. Tengo que seguir con una comunidad, capaz tengo que hacer un trabajo, pero no comprometido con una comunidad. Y si es una comunidad, ¿cuál es el perfil de la comunidad? ¿Qué es lo que esperan del rabino? Y en esta búsqueda del último año principalmente, he estado en lugares en que dice, queremos que estés acá, pero hay una condición. Esto no puedes hacer, esto no puedes hablar. Esto que no te gusta hablar, tienes que hablar. Esto no te gusta hacer, tienes que hacer. Entonces, a veces son cuestiones de disciplina. Entonces, no te gusta despertar temprano, tienes que despertar temprano. Bueno, esta es la vida, pero hay cuestiones que son más profundas. Que tocan lo rebelde. Eso, y ahí tienes que decir, y es muy duro, porque tienes que pensar, acá tengo comunidad, acá tengo abrazo comunitario, acá tengo relevancia, pertenencia, todo tengo, pero me voy a meter en una situación de estrés. Es que no lo hago. Y mis padres, espero que no esté escuchando esto. Mi padre sobre todo, mi mamá dice, no lo hagas. Hacemos fotosíntesis, vivimos de luz. Mi papá se va a enojar si escucha esto, pero yo prefiero estar incómodo afuera y estar cómodo adentro. O sea, que tengo una familia que mantener y hay que encontrar el equilibrio. Este es el juego en este mundo. Ese es el gran arte, esa es la gran sabiduría, encontrar este equilibrio, porque también tienes que buscar medios, también tienes que saber monetizar, porque si no, no vivís. Encontrar este equilibrio es un gran arte y no terminas. Mientras estás encarnado, no terminas. Y entiendo que tus padres están vivos todavía. ¿Cómo Sí. es la relación con tus padres hoy? Excelente. Pero sin embargo, sigue escuchando esa dualidad entre
entre un papá científico Sí, más, igual. más terrenal capaz Claro. y una madre que más espiritual, más en los cielos. Sí, mi papá habla de jubilarse y de una carrera y de seguridad y la familia y la educación de los niños que vayan a buenas universidades. Mi papá tiene esta inclinación a lo estricto, a los pies muy fincados en la tierra. Y mi mamá es inversionista de riesgo, es vendemos todo y ponemos en este negocio, o hacemos 5 veces, perdemos todo y empezamos del cero. Mi mamá y por eso digo que elegí a los dos, porque juntas a los dos y tienes un equilibrio. ¿Y cómo fue el proceso de volverte Max y no a veces uno y a veces otro? A veces me veo con papá, a veces me veo muy con mamá, y llegar a este equilibrio es un trabajo constante, constante, no hay perfección, no jamás. Qué interesante. O sea, ya vamos terminando, que no sé, suena la puerta, estamos en tiempos. Pero, ¿qué? Siempre me gusta pedirle a la gente que entrevisto para este podcast algún mensaje para quien esté escuchando. Y a veces es como, sé muy claro a quién quiero que le hable, porque siento que puede ser de mucha ayuda, pero en este caso no. Así que te dejo abierto, como mucha gente de distintas categorías Sí. va a estar escuchando. ¿Y qué te gustaría decirles? Del corazón, no tanto como una enseñanza. Si tengo que decir algo del corazón, termina siendo una enseñanza, pero sí, para mí, para todos, pero del corazón El es... Hat Sutra. Sí, es que no caigamos en esta idea del racionalismo, ¿no? De hoy, de que todo lo que es científico es racional y todo lo que no es científico es místico y son creencias. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de vida después de la muerte, qué pasa con el alma, los procesos del alma entre encarnación, encarnación y el dolor del alma en el desencarne, etc. Cuando hablo de todo esto, la pregunta que más escucho es: ¿cómo sabemos de eso? O sea, ¿por qué estás hablando de eso? Nadie volvió para contar. Y es mentira que nadie volvió para contar. Existen experiencias cercanas a la muerte, son relatos desde los sumerios, los fenicios, hace miles de años hay relatos, experiencias cercanas a la muerte. Hay gigantes en el mundo de la ciencia hoy, como Dr. Mood, como Ben Alexander, que estoy hablando de neurocirujanos de Harvard, de gente de muchísimo nivel. Hay un sector, hay un área en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, que se dedican a estudiar las experiencias cercanas a la muerte. Esos relatos son relatos que son los mismos relatos en todas las culturas. Y muchísimos de ellos que se pueden comprobar constantemente, que dicen: cuando estuve fuera del cuerpo vi tal cosa, tú hablabas tal cosa y el médico decía tal cosa, y que se puede comprobar. O sea, no caigamos en esta ilusión de la rigurosidad académica, de excluir todo lo que no podemos explicar. La belleza de la vida está en lo que puedes explicar. Lo más lindo que sucede en tu vida es lo que no planeaste y no lo buscaste. No se puede explicar el amor, no se puede explicar la química, la conexión entre dos personas, el amor que un padre tiene por un hijo, la llegada de un hijo en una vida. Hay tanta belleza en la vida que no se puede explicar. No caigan en el fanatismo de lo académico y de lo científico. Es muy triste vivir la vida así. El que busca siempre la terapia, la aceptada y reconocida, y que va al médico aceptado y reconocido. Hay tanto que no conocemos, no te encierres, busca. Hay niños con memorias de vidas pasadas. ¿Dónde está la prueba de la reencarnación? Hay miles y miles de niños en todo el mundo con memorias de vidas pasadas, casos que se pudo comprobar. El fenómeno existe. La continuidad del espíritu después de la muerte del cuerpo es un hecho. A muchos no les gusta oír esto, porque les rompe su entendimiento, pero es un hecho. Entonces mi mensaje es del corazón a todos, a mí, a todos: acerquémonos a la dimensión espiritual, acerquémonos al espíritu, a la realidad del espíritu. Y gran parte de este proceso de cercanía al espíritu, a la realidad espiritual, es sensorial, es vivencial, no siempre es lógica, pero tienes que estar abierto. No caigamos en la trampa de la imposición
de la ciencia y de lo racionalismo, porque el ser humano es todo menos racional. El ser humano es emocional, es espiritual, es espontáneo. Lo que menos es del ser humano es racional, si no, no tendríamos guerras, no tendríamos un continente explotando de dinero y el otro muriendo de hambre. Si somos tan racionales, el mundo no sería lo que es hoy. Seríamos más humanos y la fundación, el fundamento del ser humano es el espíritu. Y si tuvieras que recomendar, me vino esta pregunta, ¿no? A ver, porque tenemos estos libros, pero capaz que te lo abro a, si tuvieras que recomendar o del corazón, de vuelta, Sí. algo que a vos te haya llegado, un libro solo. Life After Life, Dr. Raymond Mood. Fue el libro que me mudó, me cambió la vida. Hablo del libro y me emociono. ¿Qué te Lo leí emociona? cuando tenía no sé, 13, 14 años y me emociono. Justo es un libro que habla de relatos, de experiencias cercanas a la muerte, con la lectura y la explicación de Dr. Raymond Mood, que es el más gran experto en esta área, en este fenómeno, el estudio de este fenómeno. Y en este libro habla de personas que tuvieron estas experiencias, contando cómo fue el vivir la experiencia, pero lo más importante, qué les pasó después, cómo fue su vida después de tener esta conciencia, no creencia, esta conciencia, pleno entendimiento de que estamos acá en una experiencia de espíritu, experiencia humana. Es un libro que cambia la vida de cualquier persona que lo lea. ¿Qué es lo que a vos te emociona cuando hablas de eso? Porque cuanto más cuanto más hablo desde el alma, entendiendo que soy alma en una experiencia humana, y otra vez, no es una creencia, cuanto más estudio el tema y hablo del tema y lo siento y lo sé, siento que el peso de la realidad humana se me cae, porque todo esto se hace algo temporal. Si mis dilemas y mis temas y mis cargas humanas fueran algo fijo, yo no me atrevería a sonreír. ¿Entiendes? Yo no podía dormir de noche, yo viviría en el consultorio haciendo terapia. El entender de que esto es importante solamente porque es una herramienta del espíritu, que el cuerpo y la vivencia humana es importante como herramienta del espíritu, pero no como objetivo final, me da una liberación muy grande. Se me hace sentir que puedo volar. Al mismo tiempo que entiendo que esta vida es muy seria, porque son elecciones que te quedan contigo para siempre, al mismo tiempo que entiendo que la vida es muy seria, entiendo que la vida no es tan seria. Puedo vivir, puedo jugar al mismo tiempo. Y esto la ciencia no puede explicar. Muy lindo. Bueno, Max, un placer, muchas gracias. Gracias, Alan. Gracias a todos por la paciencia, por escucharnos.